6 minutos pasan de las 9, 6 minutos pasan de las 8. Si nos escuchan desde Canarias, este es el tiempo habitual de la tertulia en las mañanas de Radio Nacional de España. Tertulia tenemos, sí, pero hoy volcada en este asunto principal que hoy nos obliga desde Bruselas a contarles los resultados de un Consejo Europeo que continúa este viernes, pero del que esta madrugada, a eso de las 4:30 y tras 13 horas y media de negociación, ha habido algo parecido a un acuerdo, que es lo que queremos analizar con nuestros próximos invitados. La migración como primer asunto en la crónica general del día y lo que nos queda, porque ahora hay que analizar si este acuerdo es de mínimos, si tiene recorrido, si se puede quedar en papel mojado en función de las posturas que adopten países como Italia, cómo puede afectar a Alemania, por supuesto la realidad y el día a día de otros países como el nuestro, como España, en lugares tan sensibles también como todo el Mediterráneo andaluz o Ceuta y Melilla. Es lo que queremos ir analizando con Iván Martín, del Grupo de Investigación de las Migraciones. ¿Qué tal, Iván? Muy buenos días. Buenos días. Con Sergio Carrera, investigador senior del CEPS. Hola, Sergio, buenos días. Hola, buenos días. Y enseguida saludaremos también a Carmen González Enríquez, demógrafa y especialista en migraciones internacionales del Real Instituto Elcano. Ya podemos saludarla. Hola, Carmen, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, en primer lugar, casi hay que preguntaros como recorrido obligado, Iván, ¿cómo calificáis el acuerdo o lo que conocemos del acuerdo que sale de este Consejo Europeo 28? Bueno, yo diría que es una montaña que ha parido un ratón. Es verdad que es positivo que por una vez los líderes europeos no se hayan tirado los trastos a la cabeza unos a otros en torno al tema migratorio, pero yo diría que es lo único realmente positivo. Los acuerdos que se han alcanzado son imprecisos, son insuficientes y desde luego no creo que contribuyan ni a no ya resolver, ni siquiera a abordar el tema de los flujos migratorios que llegan a Europa, y menos aún el verdadero problema, que es la crisis política que esos flujos migratorios están creando en muchos países en este continente. Sergio, primera valoración de los resultados de este Consejo. Pues muchas gracias. Bueno, pues han sido ya 3 años desde el 2015, cuando surgió la crisis migratoria en Europa, y estamos en el mismo sitio. Lo que estamos viendo en el borrador de las conclusiones es un acuerdo de mínimos, varias ideas que están poco sustanciadas, sabemos muy poco cómo se van a aplicar en la práctica, el valor añadido de estas ideas. Lo que es claro es que no suponen una solución europea, una solución común de todos los Estados miembros para hacer frente a este desafío que es común. Por otra parte, yo creo que una de las cuestiones más importantes va a ser la compatibilidad de muchas de estas ideas con el derecho internacional y con los derechos humanos. Si se va a cooperar con terceros países, ¿cómo se va, a garantizar que los derechos de esta gente no van a ser violados de manera sistemática? Entonces yo creo que plantea muchas preguntas que lo vamos a ver a la hora de la implementación en la práctica. Carmen, primera valoración. Bueno, estoy bastante de acuerdo con lo que se ha dicho. Efectivamente, el acuerdo es muy vago, pero soy un poco más optimista que Iván, en el sentido de que desde la perspectiva política parece que se ha salvado el abismo que se abría. Los estados más preocupados, como Italia, parece que han quedado relativamente satisfechos con esas promesas, aunque por ahora sean vagas. Es verdad que el acuerdo contiene 2 grandes novedades, digamos. En realidad, una gran novedad, que es la posibilidad de crear esas plataformas llamadas plataformas de desembarco en países del norte de África. Esto está muy poco definido. Los países del norte de África que se han pronunciado ha sido ya para decir que no lo aceptan. Es el caso de Marruecos, claramente, por ejemplo, ¿no? Es verdad que esta propuesta de las plataformas con otros nombres, ¿no?, ya se han planteado en otras ocasiones. Incluso una vez se planteó la posibilidad de hacerlo en un barco que estaría continuamente en aguas internacionales, no estaría ni en aguas africanas ni en aguas europeas, una especie de gran crucero. Tampoco eso obviamente llegó adelante, pero solo el hecho de que se plantee, de que ya se coloque sobre la mesa esta propuesta, parece abrir una posibilidad de frenar, disminuyendo básicamente, por la vía de disminuir básicamente los incentivos a la llegada de inmigrantes de tipo económico. Otra cosa son los posibles refugiados.
No sé, Iván, si toda esta ambigüedad, digamos, deliberada o el uso de la palabra voluntario, ¿todo esto es para satisfacer a Italia? ¿Se puede considerar a Italia la ganadora en este minuto de este Consejo? Bueno, yo en primer lugar creo que es un error plantear esta cuestión en torno a quién gana y quién pierde. Yo creo, como ha dicho Sergio antes, que es un problema común y que como no ganemos todos en el tipo de soluciones que se arbitren, mal nos va a ir, en primer lugar. En segundo lugar, yo creo que ha primado una vez más, yo diría claramente, el postureo ante la opinión pública europea y los acuerdos políticos entre países europeos que la búsqueda de soluciones efectivas a la situación. Y en ese sentido, a mí me parece muy inquietante hablar de plataformas de desembarco. Estamos ante un nuevo término de la jerga comunitaria para abordar este tema. Plataformas de desembarco suena casi a plataformas offshore, los van a poner en algún sitio extraterritorial. Hoy en día solo es viable en Libia. Ni Argelia, ni Túnez, ni Marruecos, ni Egipto van a aceptar este tipo de centros de ninguna manera. En Libia es posible porque basta con acordarse con una milicia que controle una parte del territorio para hacerlo posible, y lo siguiente es mandar a Salvini a negociar las modalidades de este acuerdo. Entonces, a mí me parece muy preocupante. En cuanto a la otra novedad que mencionaba a Carmen, que son los centros controlados, de nuevo, prisiones preventivas, para hacerlo claro, hasta que se determine si los migrantes irregulares que llegan tienen derecho o no a mantenerse en suelo comunitario. Mientras tanto se les considera delincuentes potenciales, claramente. Estos centros ya existen en España y son un sonoro fracaso consensuado por toda la comunidad académica y de activistas en torno a los migrantes, que son los centros de internamiento de extranjeros, que son centros exactamente para eso, y que hay 7, si no me equivoco, en España. Acogen a unos miles, 8 o 9 mil migrantes al año de forma temporal durante unas semanas, y han sido un fracaso tanto en su objetivo inicial de retener a los migrantes irregulares para poder devolverlos a sus países, como aún más desde el punto de vista de los derechos humanos. Yo no veo en este acuerdo que se ha alcanzado anoche, después de una ardua negociación, ningún elemento que permita pensar que estos centros controlados en suelo europeo van a ser diferentes que los centros de internamiento extranjeros en España. Por seguir con el análisis italiano, Sergio y Carmen, si queréis, ¿cómo valoráis la postura? Italia ya no está sola, que ha dicho el primer ministro a la salida de la reunión, Sergio. Bueno, perdón. O Carmen, cualquiera de los dos. No, Sergio, por favor. No, yo creo que, vamos a ver, la cuestión de Italia refleja lo que nos ha debatido estos días en Bruselas. Y es una solución interna a todo lo que estamos debatiendo, la reforma del sistema de Dublín. Es en el interés de Italia o de países como España, de que tengamos una reforma real de la manera en la que se reparte la responsabilidad a la hora de, analizar o evaluar las solicitudes de asilo. Y eso es lo que no ha pasado estos 2 días. La reforma de Dublín, que si hay una lección principal que hemos aprendido de la crisis del 2015, es cómo este sistema no funciona. Y este ha sido realmente, digamos, el aspecto que no ha sido parte de ninguna de las discusiones de estos 2 días. Tenemos un régimen común de Schengen y una frontera común que países como Italia o como España tienen que, digamos, son responsables de esa frontera, pero no tenemos un sistema común de asilo. Entonces, países como Italia son conscientes que se necesita una solución europea en este tema. Y de hecho, este gobierno italiano y los gobiernos precedentes han constantemente llamado por solidaridad a Bruselas y a los otros Estados miembros a la hora de compartir este tema. Y no ha pasado nada. Estamos todavía ahora negociando el nuevo mandato de la Agencia de Asilo en Valletta, en Malta. Y aquí, otra vez, los gobiernos, digamos que son bastante reticentes a la hora de dar competencias reales a esta agencia para que soporten, para que apoyen a los estados que están en la primera línea, como Grecia, como Italia, como España. Entonces, yo creo que el posicionamiento del gobierno italiano es más de lo mismo. Me refiero, no es un cambio radical. Que tengamos a Salvini yendo a Libia, esto ya ha pasado. En el pasado, me refiero, hemos visto ya
una cooperación entre Italia y Libia que no ha tenido éxito. Y la cuestión es que dejamos a expensas de países terceros la legitimidad de la política europea de asilo, dependientes totalmente de si estos países cooperan o no, y si hay un conflicto o una inestabilidad nos exponen a una vulnerabilidad masiva, como hemos visto, ¿no? Carmen. Sí, de nuevo estoy de acuerdo con lo que dice Sergio. En esta cumbre se planteaban dos problemas diferentes. Uno, digamos, de largo recorrido, que es el de la reforma del sistema de asilo, que es un problema que la Unión Europea arrastra desde hace ya muchos años, que empezó a ser mucho más preocupante o necesitado de una rápida solución en el 2015, y que ahora es el tema que preocupaba especialmente a Alemania, porque la mayor parte de los llamados movimientos secundarios de personas que han entrado a la Unión Europea a través de un país han pedido asilo en ese, y después, o bien porque no lo han recibido, o bien porque lo han recibido pero prefieren estar en otro lugar, se dirigían sobre todo a Alemania. Era el principal receptor, o es el principal receptor de esos movimientos secundarios. Y esto es lo que preocupaba al gobierno alemán y sobre todo al gobierno de Baviera o a la CSU. Por otra parte, de forma completamente diferente, las preocupaciones del gobierno italiano eran qué hacer para reducir la llegada de inmigrantes a sus costas, que son básicamente, en su gran mayoría, inmigrantes de tipo económico, a los cuales la reforma del sistema de asilo no les va a afectar. A Italia no le resuelve el problema una reforma del sistema de asilo. Entonces, estamos hablando de cantidades muy diferentes, porque los afectados por esa reforma del sistema de asilo en este momento, esos movimientos secundarios que preocupan a Alemania, son muchos menos en cantidades, alrededor de unas 70.000 personas al año, depende de los años obviamente, ¿no?, que la cantidad de inmigrantes que llegan de forma irregular por mar y que son básicamente inmigrantes económicos a Italia, alrededor de 170.000 personas en el 2016, ¿no? Entonces, los objetivos de ambos países aquí son contrarios, o diferentes al menos, ¿no? Precisamente lo que Alemania quiere es evitar que de Italia salgan esas personas que pueden pedir asilo allí, porque muchos de estos inmigrantes económicos también piden asilo. Mientras que, Alemania, Francia quieren evitar que salgan de Italia, mientras que Italia lo que quiere es precisamente repartir a los que llegan. Bueno, querría en primer lugar frenar la llegada, pero si no puede hacer eso, lo que quiere es transmitir el mensaje de mis fronteras mediterráneas son las fronteras europeas, por lo tanto, esto no es solo mi responsabilidad, es la responsabilidad europea. Y pensemos lo que pensemos de Salvini y de su gobierno xenófobo, populista, etcétera. Es cierto que al menos han conseguido colocar esto sobre la mesa y crear una crisis política que obliga a tratar esto. Porque este problema, no podemos hablar de crisis. Esto vamos a seguir teniéndolo durante décadas y décadas. Esta necesidad de afrontar con medidas mucho más decididas la presión de tipo migratorio económico. No estoy hablando ahora del refugio o el asilo que tiene Europa. Y es cierto que es injusto que, porque sea Italia el primer país al que llegan, sea Italia el que tenga que responsabilizarse de integrar en su suelo a migrantes que tienen muy difícil encaje en su mercado de trabajo, y esta es la clave del problema. ¿Puedo responder un Creo que era Iván el que... Sí. Dime. Sí, no, yo creo que es importante... yo básicamente estoy de acuerdo con las cosas que han dicho Carmen y Sergio, pero yo creo que es importante no olvidar el fondo del asunto, porque estamos atrapados en ese mismo postureo de supuestas medidas que se van repitiendo durante 3 años, como ha indicado Sergio, con distintos nombres y distintos perímetros políticos, pero básicamente con el mismo contenido. Yo creo que hay dos cuestiones fundamentales que no se han tratado, es que ni se mencionan en las conclusiones de este Consejo, y que en general Europa no sabe cómo resolver. La primera es esta distinción que parece crear un consenso universal en Europa entre migrantes con derecho potencial a asilo y migrantes económicos. Esta es una distinción que jurídicamente tiene mucho sentido, porque unos tienen un marco jurídico internacional que los protege y los otros no, pero que moralmente y desde el punto de vista humanitario no tiene ningún sentido. Es decir, no hay ninguna razón
de peso para pensar que alguien que huye del hambre está menos desprotegido que alguien que huye de la guerra o de la persecución por razones religiosas o sexuales. Esta es la primera cuestión. Y mientras sigamos como ha asumido el nuevo gobierno español de forma automática el discurso de Macron, en este caso, lo importante es distinguir entre migrantes económicos y personas con derecho a asilo, estamos abordando solo una parte del problema, como decía Carmen, muy pequeña, y además va a seguir llegando una cantidad creciente, seguramente, de migrantes económicos, efectivamente. La segunda cuestión que me parece fundamental es la de las causas, es decir, es llamativo que a la vez que se prometen nuevos recursos económicos para la creación de los centros controlados y las plataformas de desembarco, la Comisión Europea hace solo 10 días, 2 semanas, ha propuesto ha presentado su propuesta de presupuesto para el 2020-2027 de la Unión Europea para ayuda a África. Efectivamente hay un aumento del 22% de ayuda a África subsahariana, en torno a lo largo de los 7 años de unos 26.000 millones a unos 32.000 millones de euros. Parece una cantidad desorbitante, 32.000 millones de euros. Bueno, 32.000 millones de euros dividido entre 7 años son unos 4.500 millones de euros al año, y divididos entre 1.000 millones de habitantes en África subsahariana son 4,5 euros por habitante y año. Esto suponiendo que esta ayuda sea muy eficaz. Esto es exactamente una 20ª parte de lo que recibe España en fondos estructurales hoy, para exactamente lo mismo, para fomentar su convergencia y su desarrollo económico con el resto de Europa. Entonces yo creo que no se están sacando las consecuencias de la gravedad en la que estoy de acuerdo, que señaló Merkel al inicio de la cumbre. En este tema migratorio se juega buena parte del futuro de Europa. Estoy completamente de acuerdo con eso, lamentablemente, porque es un problema político muy grave creado por un problema migratorio relativamente limitado para lo que podemos conocer en los próximos años, pero no se están sacando las consecuencias presupuestarias e institucionales a la altura de la gravedad que sí empieza a percibirse de este tema. Creo que Sergio pedía paso también. Sergio. Gracias. ¿Por qué es importante? ¿Por qué sería importante la reforma del reglamento de Dublín para países como España, como Italia o como Grecia? El sistema de Dublín está basado en esta norma, por la cual si alguien entra irregularmente en el territorio español o en el territorio italiano, el Estado, en caso, es automáticamente responsable para estudiar la solicitud de asilo de esta persona. ¿Qué ocurre? En casos como Italia, cuando todo aquel que es rescatado en el mar, salvamento marítimo, y es llevado a las costas italianas, ¿por qué no quiere el gobierno italiano recibir a esta gente? Pues porque automáticamente es responsable de esta gente. Entonces, ha habido un papel común, un papel conjunto, que lo han elaborado el gobierno español, italiano, griego y otros del sur de Europa, que habían llamado antes de este Consejo Europeo para una reforma del sistema de Dublín que estuviera fundamentada más solidaridad intraeuropea a la hora de proporcionalmente distribuir esta obligación. ¿Qué ocurre? Este ha sido el gran ausente, como dije antes, en estas discusiones del Consejo Europeo. El gran ausente ha sido la reforma de Dublín. Y todo el mundo, hay un gran consenso en Bruselas. El Parlamento Europeo ha llamado a esta reforma diciendo que es la condición para que la Unión Europea esté bien equipada para que no haya futuras crisis humanitarias como la que hemos visto en Grecia y en otros países europeos. Y esto no ha pasado. ¿Qué ocurre? Entonces, este es un tema que yo creo que va a seguir. Es una historia que más tarde o más temprano la vamos a volver a ver en la agenda, porque podemos hablar de ideas vagas como las que hemos descrito, que no sabemos exactamente lo que son. Podemos hablar, efectivamente, es muy importante cooperar con países terceros, es muy importante, pero podemos dejar todo lo que es la operabilidad de nuestro sistema europeo de asilo en manos de estos países, en base a las lecciones que hemos aprendido en el pasado. Cuando en estos países las cosas van bien, pues vale, pero en el momento de ahora que hay un conflicto, que hay una inestabilidad, o que esos países no son seguros, ni para sus ciudadanos. Entonces, ¿cómo pueden ser seguros para los solicitantes de asilo?
Otro punto que quería clarificar es que todo aquel que entra en la Unión Europea tiene el derecho a que su solicitud de asilo sea analizada de una manera pormenorizada. No podemos, suponer que todo aquel que entre por África son inmigrantes económicos. Entonces, lo que es difícil para los países como Italia es asegurar unas condiciones de acogida. Unas condiciones de acogida que aquí también estos países están solos. Están solos a la hora de acoger a esta gente, de tener una infraestructura, unos profesionales, una gente, un apoyo de la sociedad civil. Y aquí también hay una falta de Europa. Hay una falta, a pesar de que estos países han llamado por solidaridad. Entonces, yo creo que este tema no ha sido tratado hoy. Creo que muchas de estas ideas que han sido propuestas, pues o no van a ser aplicadas o van a acabar en los tribunales. Me refiero porque tienen muchos índices de que son incompatibles con el derecho internacional y los derechos humanos. Y yo creo que los gobiernos tienen que oír más al Parlamento Europeo y a los parlamentos nacionales, donde está la legitimidad democrática de los ciudadanos, que están llamando por nuevas normas de distribución de esta política. Por aportar, antes de darte la palabra, Carmen, Matteo Salvini acaba de decir en una entrevista radiofónica en un medio italiano que quiere ver compromisos concretos. No canta victoria, ha hecho mucho hincapié lo de ver compromisos concretos. Creo que era Sergio el que acaba de decir ahora palabras vagas o cierta vaguedad a la hora de concluir en ese acuerdo. Pues mira, esto encaja con los compromisos concretos que pide Matteo Salvini, el ministro del Interior italiano. Carmen. Sí, no, yo quería volver a la idea esta de África. Yo creo que el continente europeo, la Unión Europea, si queremos, los países europeos en general, desde que terminó el periodo de descolonización, han vivido ajenos a África, como si África fuera un continente muy lejano, exótico, interesante para ir de visita, pero que no nos afectaba, no se relacionaba con nosotros, y eso era cierto porque efectivamente la relación pasó a ser muy pequeña después de la descolonización, ¿no? Lo que ha cambiado ahora completamente es que estamos viendo cómo le está afectando directamente a Europa lo que ocurre en África, sobre todo lo que ocurre en el África subsahariana. Y eso implica que la Unión Europea tiene que dar un cambio de gigante a este respecto y volver a estar presente en África. Eso quiere decir que estas cifras que ha señalado Iván de cooperación al desarrollo son clarísimamente insuficientes y que no basta con la cooperación al desarrollo. Aunque lo menciona el texto, hay que empezar a tomar iniciativas muy decididas para conseguir que el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, cualquier organismo multilateral, bilateral o nacional con el que podamos contar, haga todo lo posible para facilitar las inversiones en África, se levanten las restricciones comerciales que tenemos respecto a los productos africanos. No tiene sentido esta hipocresía de estar promoviendo la ayuda al desarrollo pero a la vez mantener aranceles con los productos africanos porque pueden molestar, yo que sé, a los agricultores de Murcia o de Liguria, por decir cualquier cosa. La presencia europea personal, humana, tiene que ser mucho mayor en África. Tenemos un problema demográfico en Europa con una población envejecida y falta de jóvenes, y tenemos en África lo contrario, un exceso de jóvenes. Aparentemente estas dos cosas deberían casar y podríamos traer a jóvenes africanos a cubrir estos huecos que tenemos en el mercado de trabajo europeo. Pero esto no funciona porque la formación que tienen esos jóvenes no encaja con las necesidades del mercado de trabajo europeo. Esto tenemos que poder solucionarlo. Tenemos que traer los jóvenes africanos aquí para formarlos, o tenemos que ir a África y abrir allí escuelas o patrocinarlas o ayudarles a crearlas de forma que su formación profesional, su formación en general, sea mucho más alta para que podamos ofrecer canales de migración legal. Una de las peticiones de los países africanos es que se abran canales de migración legal. No suelen funcionar, pero no suelen funcionar no tanto porque Europa se resista, sino porque hay una dificultad de encaje en los mercados laborales, por una dificultad, por unos problemas en la cualificación. Pues eso tenemos que abordarlo directamente. Todo esto es un camino a muy largo plazo, todo esto no se soluciona en un año, ni en dos, ni en tres, es un problema de décadas. Europa tiene que volver a África, tiene que estar mucho más presente, tiene
tiene que tener mucha más influencia en África, tiene que ayudar mucho más al desarrollo y al crecimiento de las economías africanas. Pero claro, esto es un plan a largo plazo, y cualquier plan a largo plazo hay que empezar a darlo, porque si no, nunca llegaremos a avanzar en él, ¿no? Pero luego tenemos un problema a corto, a inmediato plazo, que es qué hacemos con esos que están llegando ahora y que van a seguir llegando durante los próximos años. Y eso es lo que el Consejo no ha sido capaz de resolver, porque entre otras cosas, cuando el Consejo se convocó, eso no estaba sobre la mesa. Estaba sobre la mesa plantear la reforma del sistema de Dublín, pero la reforma del sistema de Dublín se ha visto completamente eclipsada por la crisis provocada por el gobierno italiano al no recibir al Aquarius, que ha planteado de repente con toda su crudeza la realidad. Esto no es solo un problema italiano, esto hay que abordarlo de forma solidaria en el conjunto de Europa. Bueno, ronda, pasa un minuto de las 9:30, de las 8:30 en Canarias. Ronda final, si queréis, de conclusiones, Iván, sí, al margen de las ideas añadidas que queramos poner sobre la mesa, pero también con esa idea, insisto, a modo de conclusión, de si esta cumbre creéis que va a servir para algo. Te he notado optimista en las primeras, pesimista, si quieres, en las primeras intervenciones. Última intervención, por favor. Bueno, yo creo que hay tres cuestiones que no se deben ignorar y al final muy rápido respondo. Primero, abundando en lo que decía Carmen, que me parece fundamental. Recuerdo que en el año 91 Václav Havel decía que no se podía pretender tener la mitad de la habitación caliente y la mitad fría en Europa, y el resultado de eso fue la ampliación al este europeo de la Unión Europea. Creo que en el mundo globalizado hoy en día estamos en la misma habitación que África subsahariana, y hasta que no entendamos eso no se puede empezar a plantear soluciones a esta cuestión. Segunda cuestión que me parece clave: es una vergüenza en un país avanzado, democrático y con estado de bienestar que 5.000 migrantes irregulares desborden completamente la capacidad de acogida. Se sabe desde hace años que estos flujos van a continuar y no se ha hecho absolutamente nada para incrementar la capacidad de acogida humanitaria, estrictamente humanitaria, de los migrantes que llegan en condiciones deplorables a las 4 provincias andaluzas del sur del Mediterráneo. Y hoy en día, ahora en estos momentos, hay cientos de migrantes tirados por el suelo, sin duchas y sin retretes, y eso es inadmisible en una sociedad democrática. Eso es una prioridad mucho más importante que todo lo que se ha discutido en Bruselas. Y tercera cuestión: hay que dimensionar el problema. Estamos hablando de 1,8 millones, de 1.800.000 migrantes irregulares, tanto con derecho a asilo como no, llegados en los últimos 5 años a Europa. Eso es un 0,3% de la población. En torno a 1 millón de ellos son solicitantes de asilo, personas con derecho de asilo. Hacen falta 15 años para llegar al 1% de la población. Evidentemente no es una crisis migratoria fundamentalmente, aunque asimilar e integrar a 1.800.000 dista de ser fácil, por supuesto. Es una crisis fundamentalmente política. Y en ese sentido, por concluir, es positivo que todos hayan salido contentos de la cumbre de ayer y de esta mañana del Consejo de Bruselas. Es positivo que por lo menos haya la intención y la voluntad de cooperar sobre este tema, y por lo menos haya una retórica de buscar soluciones europeas a este problema efectivamente europeo, pero en el terreno de las soluciones concretas efectivamente creo que no se ha avanzado, y como decía Sergio, creo que acabarán o olvidadas estas propuestas. Recuerdo que exactamente lo mismo se planteó hace 2 años con la creación de los hotspots en Grecia y en Italia, que no resolvieron el problema. Sergio, conclusiones finales. Bueno, yo creo que el gobierno español tiene que continuar haciendo hincapié e insistiendo en el desarrollo de una política común en estos temas. Yo creo que hay bastante trabajo que hacer al respecto, en términos de política de asilo, de acogida y también de fronteras. Por otro lado, yo creo que lo que vimos con el caso del Aquarius es también que básicamente muchas de las cuestiones que estamos debatiendo son humanitarias, y que una respuesta a este fenómeno debe estar anclada firmemente en los derechos humanos y en esta visión del humanitarianismo, de ofrecer protección a la gente que lo necesita, y una respuesta común. Y una de las cuestiones que me preocupa
y que estamos viendo ya pues eso, algunos vestigios en este Consejo Europeo, y lo vamos a ver durante los siguientes 6 meses, es la presidencia austríaca. Pues que vemos no solo en Italia, sino también en estados como en Austria, la extrema derecha liderando ministerios del interior, y a mí eso me preocupa profundamente, básicamente porque lo que estamos viendo son no solo ideas totalmente irrealistas a la hora de su aplicación a la práctica en todo marco constitucional e internacional, pero también utilizando un mensaje político que nos lleva de vuelta a lo que digamos, al pasado de Europa, ¿no? A este racismo y esta xenofobia y estos movimientos antimigratorios. Y yo creo que esto debería ser una prioridad también a nivel de la Unión Europea, cómo salvaguardar mucho mejor lo que es el Estado de Derecho. El Estado de Derecho, porque cuando no hay Estado de Derecho y cuando vemos políticas o retóricas de determinados políticos en estos estados que van en contra de nuestros valores y principios, pues afecta a políticas como la migratoria. Entonces yo creo que trabajar más juntos a nivel de la Unión Europea en temas de derecho, de Estado de Derecho, sería muy importante. Y Carmen, conclusiones, por favor. Bueno, se ha dicho ya casi todo. Yo quizá añadir, en este tema, en el migratorio, nos encontramos siempre con dos, digamos, puntos de vista, perspectivas, intereses que se contraponen. Por un lado, el de los derechos humanos y la solidaridad, y por otro lado, el de la capacidad de los estados y sobre todo de los mercados de trabajo, ¿no? Entonces, el tipo de presiones políticas que surgen de cada una de estas dos intereses, digamos, o preocupaciones son distintos y marcan continuamente la historia de la elaboración de las políticas migratorias por parte de los estados y también de los conflictos dentro de la Unión Europea. En ese sentido, este aumento del voto xenófobo populista de extrema derecha del que estaba hablando Sergio, por ejemplo, tiene que ver con una opinión pública, obviamente, si no estarían apareciendo, con una opinión pública que es muy reacia, contraria, temerosa, se preocupa, digámoslo como queramos, por ese aumento de la inmigración, no tanto por el refugio en este momento, digo, en el conjunto de Europa, como por la inmigración propiamente. Entonces, dentro de ese conjunto de dificultades, de grupos de opinión que plantean cosas contrarias, ¿no?, y soluciones contrarias, creo que el Consejo ha hecho un encaje de bolillos y ha conseguido producir el mínimo común denominador. Ha llegado a ese elemento donde todos los estados parecen estar de acuerdo en algo muy mínimo, que necesitará muchísima concreción más adelante. Pero sinceramente creo que no, cuando a mí me han preguntado por qué esperábamos del Consejo Europeo hace, pongamos, 15 días, yo era muy pesimista. No creo que se pueda llegar a ningún avance ahí porque las posiciones están muy enfrentadas y los intereses son muy enfrentados, ¿no? Visto desde esa perspectiva, creo que no soy ya tan pesimista. Es decir, algo se ha avanzado, algunos compromisos se han avanzado. Por ejemplo, respecto a España, España va a recibir más fondos de la Unión Europea de los que estaba recibiendo hasta ahora. Hay posibilidad de que esas llamadas plataformas regionales se pongan en marcha con respeto a los derechos humanos, con estándares europeos de tratamiento a las personas y tal. Pues no, probablemente no podemos confiar en que efectivamente eso funcione. Las primeras reacciones de los estados africanos son negativas, y también las experiencias que tenemos de anteriores, por ejemplo en Libia, son claramente negativas. Incluso en Sahel se ha puesto en marcha una parecida en Níger. Supuestamente Níger estaba frenando entradas de migrantes o aceptando devoluciones de migrantes desde Libia, y desde allí Europa debería haber, o Italia debería haber recogido a aquellos que tenían más posibilidades de obtener el refugio, y eso no está funcionando. Si no ha funcionado en Níger a esa pequeña escala, pues es difícil que funcione, porque estamos hablando en Níger de menos de 1.000 personas. Es difícil que funcione a gran escala en un país norteafricano, pero
yo no soy completamente negativa respecto a la posibilidad de que eso pueda funcionar si Europa se empeña, pero Europa tiene que empeñarse. El problema de Europa es que actúa ante crisis, actúa de forma reactiva. Ahora está pasando esto, nos reunimos y hacemos como si hubiéramos encontrado una solución. Y si con eso momentáneamente las cosas se frenan, de esto ya no vuelve a hablarse. Entonces, dentro de poco volveremos a encontrarnos con el mismo problema y veremos que no se ha hecho nada en el periodo intermedio. Mesa de tertulia, hoy diferente, volcada en estos asuntos en las mañanas de Radio Nacional de España. Carmen González Enrique, experta en demografía y migraciones internacionales del Real Instituto Elcano. Gracias, Carmen, por estar en la radio pública. Un saludo. Muchas gracias a vosotros. Sergio Carrera, investigador senior del CEPS, aquí en Bruselas. Gracias, Sergio. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias, un abrazo. Iván Martín, del Grupo de Investigación de las Migraciones. Gracias, Iván, por estar con nosotros. Un saludo. A vosotros, un saludo. Si sigue el crecimiento económico, así que creo que tenemos toda la autoridad moral. Todas las voces del día. El presidente Rajoy decía que quería aprobar los presupuestos. Todos los puntos de vista. Necesitamos un sistema electoral que facilite los acuerdos. 24 horas. Para seguir con el Partido Socialista. Con Miguel Ángel Domínguez. Gracias a todos ustedes por elegirnos para terminar el día. De lunes a viernes a las 7 de la tarde. Espero mañana. En Radio Nacional de España. Las mañanas de Radio Nacional de España en Bruselas. Especial Consejo Europeo. Con Alfredo Menéndez. Las mañanas, efectivamente, y Radio Nacional de España en general volcados hoy con este Consejo Europeo, con lo que ha dado de sí, hasta bien entrada la madrugada, casi amanecer, con lo que nos queda por delante, sensibilizados con la migración, con un despliegue de corresponsales y enviados especiales muy amplio, que enseguida, en la próxima hora, también desplegaremos, y con uno de nuestros corresponsales vamos a ocupar los próximos minutos. Fran Sevilla, habitual en Washington estos días, en el extremo sureste de la frontera estadounidense con México, estado de Texas, siempre le suelo decir que no son horas. Muy buenos días desde Bruselas. Fran, muy buenas madrugadas, entiendo, para ti. Sí, buenos días a ti, Alfredo, a todos. Buenas madrugadas desde aquí, desde un punto de la frontera, en este caso desde Reynosa, en México. Bueno, tenemos muchos frentes abiertos. Si te parece, Fran, comenzamos por ese impacto que ha causado en la sociedad estadounidense la política antimigratoria de Donald Trump, especialmente en lo que concierne a la polémica separación de familias, la separación, y lo hemos escuchado, desgarrador ese sonido de llantos de los pequeños, la separación de padres e hijos. Bueno, pues la verdad es que esta política migratoria del presidente Trump ya llegó a la Casa Blanca, ya en su campaña electoral abrazó ese discurso antimigratorio, ¿no? Que no era compartido por muchos, pero que sí tenía evidentemente pues un público que lo jaleaba en la medida en que ese discurso xenófobo, como habéis estado hablando ahora, ha calado en muchos sectores de la sociedad en distintos países, en Europa y también aquí en Estados Unidos, ¿no? Pero ya lo que no han compartido tanto, y ahí se ha producido un punto de inflexión, ha sido eso de la separación de las familias, incluso en sectores republicanos o de votantes del propio Trump. No han entendido esa política de separar las familias, no lo han compartido. Lo hemos hablado, lo hemos comentado varias veces en las mañanas también. Hasta la primera dama, hasta Melania, de alguna manera ha dejado claro que ella no lo compartía, ha visitado la frontera, la va a volver a visitar ahora. Todo esto ha provocado una movilización social que te diría que incluso ha superado la que había sido hace un par de meses la gran movilización hasta el momento, que había sido la de todos aquellos que se movilizaban por un control del uso y venta de armas. Así que este tema de la separación de las familias en concreto, más allá de la política migratoria del presidente Trump, pues ha generado una gran movilización. Por ir a lo concreto, Fran, ¿por qué se produce la separación de las familias? ¿Cuál es la excusa y qué puede ocurrir a partir de ahora? Bueno, habría que decir, para empezar, que Trump, y así lo destacan los medios durante estos días, ha mentido con relación a la separación de las familias, porque él ha dicho que estaba obligado a ello y ha culpado a la legislación demócrata, y no es cierto. Lo que ha cambiado, lo que cambió hace 2 meses, fue que el Departamento de Justicia empezó a procesar penalmente, es decir, como si hubieran cometido un delito, a quienes cruzaban irregularmente la frontera. Es una potestad que tiene el fiscal general, es decir, el ministro de Justicia, y bueno, pues impulsado por Trump se empezó a aplicar esa política, ¿no? Entonces, al ser procesados
automáticamente comparecen ante un juez y de ahí van a la cárcel a la espera de que se produzca ese proceso y de su posible deportación. Claro, los menores no pueden ingresar por ley en la cárcel, así que la administración los separaba de sus padres para que no fueran los pequeños a prisión, pero sí los progenitores. Esos niños se han estado distribuyendo a lo largo de estos 2 últimos meses, y hablamos de más de 2.400 niños, se han distribuido en distintas instituciones, algunas públicas, otras concertadas, en medio de un caos total, porque dependiendo de cada zona y de cada día, los niños serán enviados a distintos sitios, incluido a instituciones muy lejos de la frontera, por ejemplo Nueva York, por ejemplo San Francisco, otras ciudades, ¿no? Entonces, el problema ha estado en que no hay un registro centralizado de dónde está cada uno de los niños. Hay niños que no se sabe exactamente dónde están, ¿no? Por eso la orden de reunificar que supuestamente dio la semana pasada Trump no ha servido hasta el momento, pues porque no hay tal registro. Y lo último que se dice es que los van a reunificar a todos en bases militares, pero en cualquier caso seguirían igual, estarían detenidos. El problema, volvemos al origen, es ese procesamiento por cometer un delito que solo si el fiscal general decide levantar esa instrucción, esa práctica, se evitaría la separación de las familias. Decíamos al saludarte que has estado estos días, y lo has venido contando en las mañanas y en los servicios informativos de Radio Nacional de España, en el extremo sureste de la frontera estadounidense con México. ¿Cómo has visto la frontera, Fran? ¿Qué te has encontrado? Pues mira, la verdad es que hay una enorme tensión, ¿no? Aparte de que hay un despliegue de vigilancia como nunca antes habíamos visto. Si recordarás, en diciembre recorrimos toda la frontera, o todos los estados fronterizos, desde California hasta Texas, hasta El Paso. Bueno, en esas zonas, sobre todo en el sur de California, en Arizona, en Nuevo México, hay ya lo que es la valla de separación, en algunas partes incluso muro ya, mientras que en esta zona del sureste, aquí de Texas, la verdad es que no hay vallas como tal. Está el río Grande, como lo llaman en Estados Unidos, el río Bravo, como lo llaman aquí en México. Y la gente pues cruzaba y cruza nadando, a veces hay zonas donde se puede vadear, y lo que se ha producido también es que hay varias presas que controlan el caudal del río y lo han estado incrementando para evitar que la gente cruzara nadando. Incluso se han producido ahogamientos, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, ayer vimos varias patrullas fluviales, ¿no? de la Guardia de Fronteras estadounidense recorriendo el río. Es decir, hay mucha más vigilancia, mucho más tensión, y la situación también es muy, muy difícil de describir en los puentes internacionales, como el de Hidalgo, aquí junto a McAllen y Reynosa, o en el de Matamoros a Brownsville, donde hemos estado también estos días. Allí hay gente, hay inmigrantes que llegan y se tiran horas o incluso días bajo un tórrido calor, varados, no les dejan pasar. La idea es precisamente de tenerlos ahí en mitad del puente para que no puedan llegar hasta la otra orilla y no puedan solicitar asilo, porque hay que tener en cuenta que muchos de estos migrantes vienen de Centroamérica huyendo de la violencia, de una persecución de las maras, y tendrían derecho, según la propia legislación estadounidense, a solicitar asilo, pero la forma de evitarlo es evitar que lleguen hasta la misma orilla estadounidense. Bueno, has mencionado Brownsville, esa concentración reclamando que no se puede dividir a las familias, y entre los manifestantes un protagonista que podemos calificar de excepción. Fran, ¿de quién estamos hablando? Sí, pues estamos hablando del presidente del Partido Demócrata, de Tomás Pérez. Lo encontramos ayer, hace unas horas, en Brownsville, en una concentración precisamente frente a la Corte de Justicia, que es a donde llevan a los migrantes detenidos. Y bueno, aunque tenía mucha prisa y salía corriendo, le pedimos, por favor, y cuando escuchó Radio Nacional de España, pues se detuvo un momento. Es en estos momentos la máxima autoridad del Partido Demócrata, es decir, la máxima autoridad de la oposición a Trump, y bueno, pues nos concedió unos breves minutos, pero yo creo que merece la pena, si te parece, que lo escuchemos. Perfecto. Estoy aquí para luchar para los niños y sus padres. Es una situación tan grave, es una crisis legal, es una crisis moral. Lo que está ocurriendo es ilegal, es inhumano y es inconsistente con nuestros valores aquí. Y estoy aquí para asegurar que
los jóvenes, los niños y sus padres pueden reunirse y para decir claramente que el Partido Demócrata van a luchar 24/7 para los Dreamers, para los inmigrantes, para toda la gente que están viviendo con miedo en este país. Tenemos un presidente que cada día están... él quiere construir los estados divididos. Somos los Estados Unidos. ¿Y qué debe hacer más allá de esas proclamas, en concreto, tanto el Partido Demócrata en particular como el pueblo americano en general, para combatir esa deriva antimigratoria del presidente Trump? La cosa que tenemos que hacer como demócratas es tenemos que ganar elecciones. Si queremos mejorar la situación, tenemos que tener en Washington, D.C. más demócratas. Es porque tenemos más o menos 130 días hasta la elección en noviembre. Y la cosa más importante, y es una razón que estoy aquí, es para asegurar que toda la gente vota. Hay muchos latinos que son elegibles votar, pero históricamente votan de vez en cuando. Tienen que votar cada elección. ¿No cree que el presidente Trump está poniendo en peligro el futuro de Estados Unidos? Sí, él quiere construir muros de miedo. Yo quiero construir, y demócratas queremos construir puentes de oportunidad. Y es porque vamos a ganar, porque nuestros valores son los valores de los Estados Unidos. Tomás Pérez, presidente del Partido Demócrata, muchas gracias por atender a Radio Nacional de España. Gracias. Vamos. Bueno, pues ahí estaba, se tenía que ir, pero dejaba esa clave en la que se están centrando ahora el Partido Demócrata y mucha gente, como escuchábamos en Brownsville, que son las elecciones de medio término, de media legislatura el próximo noviembre, que serán fundamentales para calibrar el poder que sigue manteniendo Trump y para que no pueda sacar adelante su deriva antimigratoria. Y un par de cosas más, Fran. Cuando hablamos de fronteras, de pasos, directamente puede que nos salten las alarmas en el cerebro. Nos viene a la mente cuestiones como incremento de muerte de migrantes y las mafias, las mafias, Fran. Sí, de hecho, ya lo contábamos el otro día también, un informe de la Policía de Fronteras reconoce que en los últimos meses se ha incrementado notablemente un 55% el número de muertos de migrantes en esta zona que intentan cruzar la frontera. Entre otras cosas, lo que destacaba el informe es que hay un incremento de los niños que viajan solos y después que tienen que recurrir a rutas mucho más inseguras precisamente por la presión en la frontera, como te decía antes, de esa mayor vigilancia. Eso supone además pues ponerse cada vez más en manos de las mafias, de los grupos que trafican con seres humanos, que a este lado de la frontera son muchos y muy poderosos, y bueno, pues es una situación muy complicada y efectivamente en los últimos meses se ha producido un notable y dramático incremento de la muerte de migrantes al intentar cruzar la frontera. Y decíamos que amaneces en Reynosa, una ciudad violenta, una de las más violentas. ¿Cómo es darse un paseo por ahí? ¿Qué te cuentan, Fran? Bueno, pues la verdad es que sí, que es una ciudad, es una de las más violentas a día de hoy de México. Siempre lo ha sido, la verdad. Y además todo este fenómeno, ¿no?, de la crisis migratoria de alguna manera incrementa, porque existen esas mafias, como comentábamos ahora, que trafican con seres humanos. Esa violencia, como te decía, siempre ha sido una constante. Así nos lo decía uno de los ciudadanos de esta ciudad, así nos lo decía Francisco sobre esa violencia. Realmente aquí toda la vida se ha vivido de narcotráfico y todo. Nada más que hoy la violencia se ha desatado dentro de las ciudades. Antes esa violencia pues se quedaba, como nos decía Francisco, en la periferia. Ahora ya está en el mismo centro. En estos días he cruzado un par de veces a Reynosa y ha habido momentos en que hemos escuchado tiroteos, ¿no? Y es algo muy habitual, ¿no? Además, otro elemento, las mafias están, los grupos de crimen organizado están muy instalados y, por ejemplo, otro ciudadano, Mario, nos decía que la delincuencia no va a acabar. La delincuencia pues nunca se va a acabar. La delincuencia, todo eso que está pasando nunca se va a acabar.
Y la gente vive pues un poco, la verdad, durante el día más o menos, con cierta calma, pero la verdad es que se nota muchos de esos sitios donde hay una diferencia enorme entre la luz del día y la oscuridad, ¿no? En cuanto que comienza el atardecer y se acerca la noche, las calles se van quedando despobladas hasta tal punto que, bueno, otra vecina de Reynosa, Gloria, nos hablaba de que es como un toque de queda. Aquí a las 7, 8 de la noche ya no puede ver gente. Prácticamente parece que están en toque de queda, porque ya empieza a haber más movimiento en cuanto a ese tipo de gente, que empieza a haber balaceras, empieza a haber levantamientos, que empieza a haber bloqueos, que no sé qué. Y un dato más, Alfredo, como siempre, desgarrador, descorazonador, esa violencia casi siempre va dirigido contra los más débiles, tanto contra los migrantes, etcétera, pero sobre todo hay una componente terrible que va dirigida en muchos casos contra las mujeres, ¿no? Todo el México, pero esta zona además especialmente, bueno, pues hay una violencia atroz contra las mujeres y así nos lo decía la propia Gloria. A las mujeres las levantan, se las llevan, ¿qué hacen con ellas? ¿Quién sabe? Yo, por si acaso, sinceramente, me resguardo tempranito en casa y yo ya no salgo. Sí, es mucho riesgo vivir aquí, ¿eh? Pues ese es el panorama de Reynosa, al otro lado del Río Grande, Fran Sevilla, enviado especial a la frontera, con la diferencia horaria 8 horas menos con respecto al horario central europeo. Así que a punto de llegar, si no me equivoco, 7 horas menos, 8 horas menos. ¿Qué hora tienes ahí, Fran? Y ya salgo de dudas. Aquí 7, sí. Aquí son 7 las horas que 7 horas menos. Fran Sevilla, muchas gracias, Fran. Un abrazo enorme desde Bruselas. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Bueno, quedan unos minutos para cerrar esta hora, pero podemos saludar también a Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España. Hola, Esteban, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Una valoración de lo que hemos dado en llamar el acuerdo al que se ha llegado hoy en este Consejo Europeo. ¿Satisfactorio, no satisfactorio? ¿Cómo lo veis, Esteban? Pues no, primero el acuerdo todavha habido una rueda de prensa, no lo han explicado bien, por tanto hay que ser todavía cuidadosos, pero lo que se ha filtrado y lo que ha salido es un acuerdo que es un fracaso para reformar el sistema de asilo en Europa, ¿no? Ni siquiera cuando van llegando menos inmigrantes y refugiados son capaces de los gobiernos europeos de llegar a un acuerdo justo, equitativo y que respete los derechos humanos, ¿no? Por dar 3 ejemplos, ¿no? Uno, el reparto solidario de refugiados y de personas refugiadas entre países, a partir de que lleguen a Italia, a Grecia o a España, por ejemplo, pues va a ser voluntario, no obligatorio, ¿no? Por tanto, sucede a Hungría y Polonia, que no quieren recibir a ninguno, ¿no? Por ejemplo, también se habla de que barcos, por ejemplo, barcos de ONGs no entren en cerca de Libia, porque está la Guardia Costera Libia, y la Guardia Costera Libia pues comete graves violaciones de derechos humanos sobre inmigrantes, ¿no? O la posibilidad de crear centros de detención cerrados para refugiados, es decir, gente que no ha cometido ningún delito, bueno, las personas refugiadas van a estar en centros cerrados de detención si se confirma las noticias. Por tanto, la reforma del sistema de Dublín no la pudieron hacer desde el sistema de asilo cuando llegaban muchos inmigrantes y refugiados, y ahora parece ser que llegan muchísimos menos, tampoco son capaces de hacerlo. Nos queda apenas un minuto, Esteban, para cerrar la hora. Ya me gustaría tener más tiempo, pero ¿se puede quedar en papel mojado todo esto, a falta del detalle, lógicamente, de lo que conozcamos a lo largo del día de hoy? O sea, yo creo que a falta del detalle, lo que no va a lograr resolver digamos, la situación de los refugiados, no va a hacer que nos sintamos más orgullosos de que Europa construye derechos humanos, y no va a ir hacia una unificación europea en materia de derechos, sino que se salen con la suya algunos de los países que han sido más recalcitrantes para recibir refugiados. Italia, por ejemplo. Bueno, ese es el ejemplo. Italia, Hungría, Polonia, son países que o se niegan a recibir refugiados o ponen todas las dificultades. Quizá el único elemento positivo que se ha filtrado es la responsabilidad compartida de salvamento en el mar, pero faltaría más. O sea, como si eso no estuviera ya estabilizado por leyes o desde hace 40 años, el que haya que salvar a la gente que está en peligro en el mar, ¿no? O sea, hemos tenido que reafirmar un principio de 40 años para encontrar algo positivo en el acuerdo que hasta ahora se ha filtrado. Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional en España. Gracias, Esteban, por atendernos, aunque sea unos minutos. Un abrazo muy fuerte. Gracias a vosotros. Hasta luego.